los componentes de un vector, se utiliza la fórmula, si es para el vector X, la componente X es el vector por el coseno del ángulo. Si es la componente Y, se utiliza el vector por el seno del ángulo. Entonces, para este primer ejercicio sería para la componente X, 340 multiplicado por el coseno de 98 grados. En este caso, nos da menos 47.31. Así que es menos 47.31 metros por segundo. En el caso de la componente Y, es 340 por el seno de 98 grados. En este caso es 336.69. 336.69. Y aquí son metros por segundo el vector. Ahora, para saber el cuadrante, pues hacia la derecha son las X positivas, hacia la izquierda es X negativas, hacia arriba es Y positivo y hacia abajo es Y negativo. Entonces, como mi componente X quedó negativa, es hacia la izquierda, y como mi componente Y quedó positiva, es hacia arriba. Y entonces en el cuadrante número 2. Recordando que se enumeran 1, 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Entonces este corresponde al cuadrante 2. Para este número 2, no voy a reescribir las fórmulas, nada más es el vector para obtener la componente X multiplicada por el coseno del ángulo, que en este caso es 320 grados. Entonces, en este caso, la componente X es 1470.8. Para la componente Y, 1920 multiplicado por el seno de 320 grados. El vector es igual entonces a menos 1234.15. 1470.8. Estos son Newton, este vector es Newton. Ahora aquí, ¿en qué cuadrante nos queda? La X es positiva, entonces X positiva hacia la derecha, y la Y negativa, entonces es hacia abajo, y nos queda en el cuadrante 4. Para el número 3 es vector, la componente X es el vector, en este caso 2.8, multiplicado por el coseno de 40 grados. El vector en la componente X entonces es de 2.14. Para la componente Y es el vector multiplicado por el seno del ángulo, 40 grados. En este caso, el vector en la componente Y es 1.79. 1.79 kilómetros por hora en este caso. Y para la componente X, 2.14 kilómetros por hora. Como ambas componentes son positivas, la X positiva hacia la derecha, la Y positiva hacia arriba, nos queda en el cuadrante 1. Espero que sea útil. Para obtener las componentes de un vector, se utiliza la fórmula, si es para el vector X, la componente X es el vector por el coseno del ángulo. Si es la componente Y, se utiliza el vector por el seno del ángulo. Entonces, para este primer ejercicio sería para la componente X, 340 multiplicado por el coseno de 98 grados. En este caso nos da menos 47.31. Así que es menos 47.31
metros por segundo. En el caso de la componente y, es 340 por el seno de 98 grados. En este caso es 336,69. 336,69. Y aquí son metros por segundo el vector. Ahora, para saber el cuadrante, pues hacia la derecha son las X positivas, hacia la izquierda es X negativas, hacia arriba es Y positivo y hacia abajo es Y negativo. Entonces, como mi componente X quedó negativa, es hacia la izquierda, y como mi componente Y quedó positiva, es hacia arriba. Y entonces en el cuadrante número 2. Recordando que se enumeran 1, 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Entonces este corresponde al cuadrante 2. Para este número 2, no voy a reescribir las fórmulas, nada más es el vector para obtener la componente X multiplicada por el coseno del ángulo, que en este caso es 320 grados. Entonces, en este caso, la componente X es 1470,8. Para la componente Y, 1920 multiplicado por el seno de 320 grados. El vector es igual entonces a menos 1234,15. 1470,8. Estos son Newton, este vector es Newton. Ahora aquí, ¿en qué cuadrante nos queda? La X es positiva, entonces X positiva hacia la derecha, y la Y negativa, entonces es hacia abajo, y nos queda en el cuadrante 4. Para el número 3 es vector, la componente X es el vector, en este caso es 2,8, multiplicado por el coseno de 40 grados. El vector en la componente X entonces es de 2,14. Para la componente Y es el vector multiplicado por el seno del ángulo, 40 grados. En este caso, el vector en la componente Y es 1,79. 1,79 kilómetros por hora en este caso. Y para la componente X, 2,14 kilómetros por hora. Como ambas componentes son positivas, la X positiva hacia la derecha, la Y positiva hacia arriba, nos queda en el cuadrante 1. Espero les sea útil.